Bueno, la enfermedad vascular aterosclerótica realmente es un compendio de varias enfermedades, como puede ser la cardiopatía isquémica, que es lo que nosotros conocemos como infarto de miocardio, angina de pecho. También incluye la enfermedad cerebrovascular, el ictus, el ataque isquémico transitorio, la enfermedad arterial periférica, pues lo que los pacientes cuentan como que le duele los gemelos cuando caminan. Bueno, todo eso en conjunto es la enfermedad vascular aterosclerótica. Y tienen en común que la causa es lo que llamamos la aterosclerosis, que la aterosclerosis no es otra cosa que el acúmulo de colesterol en lo que nosotros llamamos las placas, en las arterias a distintos niveles, en el cerebro, en el corazón, en las piernas, y ese acúmulo de colesterol en lo que nosotros llamamos las placas, lo que va haciendo es que se va produciendo progresivamente una obstrucción de dichas arterias, produciendo clínica a distintos niveles. Pues la verdad es que la aterosclerosis afecta de manera terrible a lo que es todos los vasos sanguíneos, todas las arterias, y produce alteraciones o puede producir alteraciones a todos los niveles. A veces es de manera más progresiva, a veces es de manera brusca, como puede ser un infarto, como puede ser un ictus, y realmente lo que tiene que quedar claro es que nosotros hablábamos del colesterol como un factor de riesgo para la aterosclerosis, pero realmente se ha visto que es la causa de la aterosclerosis, porque como he comentado anteriormente, realmente el colesterol se va acumulando en las placas y eso es lo que va produciendo las lesiones a nivel de las distintas arterias. Bueno, nosotros sabemos, bueno, hay una serie de factores de riesgo que son modificables y otros que son no modificables. No modificables, por ejemplo, es la edad y el sexo. En el varón la enfermedad vascular aterosclerótica, digamos que se desarrolla antes que en la mujer. Eso no quiere decir que en la mujer no haya enfermedad vascular aterosclerótica, de hecho también es la causa más importante de muerte también en las mujeres. Lo que pasa es que en las mujeres va un poquito más retrasado porque digamos que las hormonas sexuales la protegen y ya una vez que ya empieza la menopausia esa protección desaparece y entonces aumenta de manera muy marcada. Y luego hay otros factores de riesgo que son modificables, que son los clásicos que todos los conocemos, como son la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia y el hábito tabáquico, que son todos factores de riesgo que se pueden tratar. De todos ellos, para la aterosclerosis, aunque todos influyen, como comentaba antes, el aumento del colesterol es la base etiopatogénica de la aterosclerosis. Pero luego aparte hay otros factores de riesgo que son menos conocidos o que se suelen tener menos en cuenta, pero que también tienen su importancia. Por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, todos son factores de riesgo que contribuyen a aumentar el riesgo vascular de nuestros pacientes. Los síntomas de la enfermedad vascular aterosclerótica depende del lugar donde se esté desarrollando más la aterosclerosis. Si se desarrolla más a nivel de las carótidas o las arterias cerebrales, pues vamos a tener un ictus. Pues los ictus, el síntoma pues dependerá de dónde se produzca la obstrucción a nivel cerebral, pero puede producir parálisis, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones del habla, etcétera, que suele producirse de manera brusca. A nivel de corazón se puede producir de manera progresiva, que es la angina de pecho, lo que la gente conoce, la presión en el pecho cuando camina y para y se le quita, pero muchas veces el debut puede ocurrir de manera brusca, que es el infarto de miocardio, que de repente el paciente pues nota una presión muy fuerte, se encuentra muy mal y es una situación de riesgo vital. Y a nivel de las arterias de las piernas, pues lo que suele manifestar es lo que llamamos la claudicación intermitente, es decir, que el paciente va caminando y se tiene que parar porque tiene dolor a nivel de los gemelos y ese dolor se alivia. Entonces, dependiendo de donde esté más desarrollada esa aterosclerosis, pues los síntomas pueden variar. Y luego también ocurre de manera frecuente que, como la aterosclerosis puede ocurrir a cualquier arteria, que habrá pacientes que tengan alterados varios lechos vasculares, es decir, puede tener alteración de angina de pecho y también poder tener claudicación intermitente. De hecho, los pacientes que tienen afectados un lecho vascular es más frecuente que tengan afectado otro territorio y eso hace que el riesgo vascular sea muchísimo mayor. Pues realmente es la causa más importante, las enfermedades cardiovasculares son la causa más importante de muerte en nuestro medio, más o menos, aunque depende de
del año en el que estemos, porque con el COVID cambian un poco las estadísticas, pero en general más o menos suele responder a 1/3 de las muertes en nuestro país se deben a enfermedades cardiovasculares, pero eso es la mortalidad, pero luego están las hospitalizaciones, las veces que tiene que acudir el paciente a urgencias o simplemente tiene síntomas y es seguido en consultas, que estamos hablando de cifras de millones de personas en España. Por un lado, bueno, afortunadamente la medicina es una ciencia que va avanzando continuamente y cada vez se va avanzando en el conocimiento, tanto en el diagnóstico, es muy importante diagnosticar la enfermedad vascular aterosclerótica en cualquiera de los territorios de manera precoz, porque eso nos va a permitir controlar mejor los factores de riesgo y poner aquellos tratamientos que hayan demostrado mejorar la supervivencia. Por un lado, el diagnóstico, conocemos, es clásico y todo el mundo conoce que en el varón puede ocurrir la enfermedad vascular aterosclerótica. O la gente tenía la percepción de que la mujer estaba de alguna manera protegida contra la enfermedad vascular y de lo que se moría era el cáncer de mama, y lejos de la realidad, es decir, la enfermedad vascular aterosclerótica también causa mucha morbilidad y mucha mortalidad en las mujeres y también hay que tenerlo en cuenta y siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Sobre todo cuando hay factores de riesgo conocidos. Eso en cuanto al diagnóstico. Y luego en cuanto al tratamiento, pues realmente están saliendo cada vez más fármacos que digamos que son protectores vasculares, que no solo actúan a un solo nivel en concreto, sino que actúan a todos los niveles del organismo. Tenemos, por ejemplo, fármacos que inicialmente fueron para la diabetes y solo para la diabetes, como los inhibidores SGLT2 o los agonistas del receptor GLP-1, que al principio eran para diabetes y luego se han visto que son protectores cardiovasculares. En el campo de la hipertensión surgen nuevos fármacos y están en estudios fármacos para la hipertensión arterial resistente. Y en el campo de la dislipemia tenemos fármacos nuevos que han demostrado ser complementarios a lo que teníamos antes y que nos ayudan a controlar mejor el colesterol de nuestros pacientes y por tanto a disminuir el riesgo vascular. El ácido bempedoico, estamos de suerte porque es un fármaco que actúa a nivel de la cadena de la síntesis del colesterol, pero a algún nivel por encima de donde actúan las estatinas, entonces disminuye la síntesis de colesterol. Es un profármaco y que tiene que ser activado, y se activa a nivel del hígado y no en el músculo. Esto tiene una ventaja, por ejemplo, con respecto a las estatinas, y es que a nivel muscular pues no produce mialgias, con lo cual en ese sentido es mucho más seguro. Ha habido un desarrollo clínico muy amplio con el ácido bempedoico, con los primeros ensayos clínicos en fase 3 que demostraban que reducía el colesterol pues asociado a las estatinas en torno a un 17-27% más o menos, y junto con la ezetimiba en torno a un 38%, es decir, son reducciones significativas. Pues en los ensayos clínicos en fase 3 han demostrado que solos o asociados a las estatinas y ezetimiba reduce el colesterol de manera importante. Eso por un lado, y por otro lado, recientemente el estudio Clear Outcomes ha demostrado que esa reducción de colesterol por el ácido bempedoico es capaz de reducir los eventos cardiovasculares, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, y aunque el Clear Outcomes inicialmente incluía pacientes que eran intolerantes a la estatina, era un concepto amplio de intolerancia a la estatina y había un 20% aproximado de pacientes que tomaban estatinas, y se ha demostrado en este estudio que solo o asociado a las estatinas es capaz de reducir los eventos cardiovasculares en los pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, lo que supone el ácido bempedoico es una nueva herramienta terapéutica que nos va a ayudar a controlar el colesterol de nuestros pacientes, solo o asociado a los tratamientos hipolipemiantes que ya existían, y por lo tanto es un fármaco que además es seguro y nos va a ayudar a controlar el colesterol y por lo tanto a reducir el riesgo vascular de nuestros pacientes. Realmente nos estamos siempre enfocando mucho en los fármacos, pero el estilo de vida es fundamental. De hecho, si nosotros tenemos un mal estilo de vida, es decir, la dieta no la hacemos adecuada y tenemos una actividad física muy baja o muy pobre, pues todo eso va haciendo que se desarrollen factores de riesgo que acaben desarrollando
la enfermedad cardiovascular. Entonces muchas veces nos preocupamos de la dieta y del ejercicio físico cuando ya hay factores de riesgo, cuando ya hay enfermedad cardiovascular, pero realmente lo que hay que preocuparse es desde el principio precisamente para tratar de evitar o al menos retrasar al máximo posible el desarrollo de esta patología. Y en el caso concreto de pacientes que ya tienen enfermedad vascular aterosclerótica, es un elemento clave en el tratamiento. O sea, no se trata solo de aconsejar dieta o ejercicio, sino que es parte del tratamiento, porque sin esa dieta y ese ejercicio físico realmente los fármacos se van a quedar cojos, se van a quedar cortos. Entonces es muy importante cambiar los hábitos de vida en cuanto a la dieta, seguir la dieta mediterránea, que parece mentira, pero que haya que aconsejar en España que hay que seguir la dieta mediterránea, pero la realidad es esa, que hay un porcentaje de sujetos, de individuos que no la siguen. Y en cuanto a la actividad física, es importantísima, porque no solo nos va a ayudar a controlar los factores de riesgo, sino que conforme nosotros vayamos caminando, vamos a hacer somos capaces de desarrollar, por ejemplo, circulación colateral, que en el caso de la cardiopatía isquémica nos va a ayudar a que tengamos menos angina. Lo mismo ocurre con la enfermedad arterial periférica. Por lo tanto, no es solo que el paciente se encuentre mejor, sino que además nos va a ayudar en el tratamiento, va a ayudar a que esté más contra los factores de riesgo, pero también a que tenga más circulación colateral y por lo tanto al tener más vasos sanguíneos, pues digamos que disminuye o de alguna manera alivia la sintomatología de los pacientes. Por lo tanto, es fundamental, no solo es el tratamiento, sino que es la dieta y el ejercicio, pero que la dieta y el ejercicio se debe recomendar siempre y nunca es tarde para recomendar, o sea, nunca es lo suficientemente pronto, pero tampoco es lo suficientemente tarde como para recomendar la dieta y el ejercicio. En todo, desde el principio, desde que somos pequeños hasta que ya hemos desarrollado el evento, siempre la dieta y el ejercicio nos van a ayudar.